Orando para que Dios sea quien esté disponiendo todos nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que esta palabra que el Señor trae o tiene para nosotros sea de gran bendición y de gran edificación para nuestras vidas. Dios es quien conoce nuestra mente, quien conoce nuestro corazón, quien conoce cada una de nuestras acciones y situaciones, y Él dará la palabra precisa en el momento preciso y a la persona precisa. Así que yo les invito a que me acompañen en este tiempo de oración. Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque esta es una oportunidad para escuchar y ser edificados a través de tu palabra. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, Dios, para que esté obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y que tu palabra sea esa herramienta especial que hoy, con todos nuestros sentidos abiertos y dispuestos, pueda ser recibida, Señor, y podamos ser edificados a través de ella y ser capacitados, oh Dios, para vivir las vidas que tú quieres que vivamos conforme a tu voluntad. Por eso en tus manos entregamos este tiempo, entregamos nuestras vidas, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar esta mañana, antes de poner el título principal del tema, con una pequeña reflexión, una lectura de reflexión. Dice: lo importante no es huir de las tormentas, sino tener. Y aquí dejo unos puntos suspensivos. Y dice el relato: cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Y cuando pedía sol, brillaba en todo su esplendor. Y si necesitaba más agua, pues llovía regularmente y así sucesivamente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, para su sorpresa y su estupor, fue muy grande porque la cosecha resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, él le preguntó a Dios por qué salió la cosa así, si él había puesto los climas que él creyó o consideró que eran convenientes. Pero Dios le contestó: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra y ahuyentar las aves y animales que consuman y purificar de las plagas que la destruyen. Esa fue la respuesta. Y dice que así muchas veces nos puede pasar a nosotros. Queremos que nuestra vida sencillamente sea puro amor, dulzura y nada de problemas, ¿verdad? ¿Quién no quiere una vida así? Pero para concluir la frase con que iniciaba, que la dejé en puntos suspensivos, dice: lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Así que con esta reflexión hacemos una pequeña introducción a nuestro tema. Yo esta mañana no sé cómo voy a hacer, porque creo que me toca correr mucho para lograr que lo que vamos a compartir encaje entre el tiempo que hay. Siempre yo admiro mucho al pastor cuando está acá. No sé cómo hacer para compartir un tema en tan corto tiempo. Y ahorita que cantábamos, yo recordaba también, hablando de este tema, que es el tema de hoy, es cómo tener paz en el corazón en medio de las tormentas. Cómo tener paz en el corazón en medio de la tormenta. Y nosotros cantamos muchas veces canciones tradicionales y himnos. Por ejemplo, ese himno que dice: después de la tormenta viene la calma, viene la paz, si a Cristo se la pides, Él te la da, ¿verdad? Y estas son letras de canciones que nos encanta cantar, y realmente, pero cuando las cantamos, verdaderamente pensamos: ¿es Jesús nuestra paz en medio de la tormenta? ¿Es Jesús nuestra paz en medio de la tormenta? Miren, más tarde o más temprano, todas las personas, ¿sí?, experimentamos tormentas en la vida. En este mismo momento, y usted que se conoce,
hay mucha gente enfrentando grandes tormentas, enfrentando pesares, enfrentando lágrimas, desilusiones también. Y esa es su tormenta, esa es la tormenta que está viviendo. Y déjeme decirle algo, y es lo siguiente: Dios puede ser que no necesariamente le va a sacar a usted de la tormenta, no necesariamente le va a sacar de la tormenta, ¿sí? Pero algo que sí es que Dios le dará la paz en medio de la tormenta, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a tener este tiempo y vamos a mirar la palabra de Dios con respecto a esto, para que usted pueda conocer y podamos ver que en realidad Dios nos da paz en medio de la tormenta. Así que vamos a estar hablando un poco de pesares, de lágrimas, de temores, de desilusiones, de problemas, lo que llamaríamos las tormentas de la vida. Esas son las tormentas de la vida. Por ejemplo, usted va al doctor y recibe un diagnóstico que no era el mejor ni el que usted esperaba, ¿verdad? O quizás usted está pendiente de una carta o un correo por llegar y lo está esperando ansiosamente, pero este no trae las noticias que tampoco usted esperaba recibir. No sabemos tampoco qué nos dirá a nosotros la próxima llamada telefónica que está por entrar, ¿verdad? No lo sabemos. Y hay un proverbio, la palabra, que está en el 27:1, que nos habla de una manera muy especial. Dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará en sí ese día. No sabemos lo del día de mañana, ¿verdad? Ninguno de nosotros no sabemos qué nos dará a nosotros la próxima noticia que llegue. ¿Cuál será? ¿Y cuál será nuestra reacción cuando ésta sea buena o no lo sea? ¿Verdad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay tormentas que llegan a nuestra vida. Y muchas veces llegan en el momento que nosotros menos las esperamos, ¿verdad? El Señor Jesús, vamos a estar mirando hoy un relato donde vamos a mirar cómo el Señor Jesús realizaba un ministerio en Galilea. Y Él estaba con sus discípulos y se encontraban en una tormenta, ¿sí? Y vamos a leer un poco al respecto de este relato y vamos a encontrar también algunas respuestas a preguntas de cómo puede usted encontrar esa paz que necesita en medio de la tormenta. ¿Cuáles tormentas? Pues esas tormentas que todos ustedes y que todos nosotros tenemos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Juan, capítulo 6, y vamos a estar leyendo en el versículo 16. Juan capítulo 6, versículo 16. Puede tomar el tiempo, buscar el texto y vamos a empezar a hacer esta lectura para tener conocimiento del pasaje. ¿Están conmigo? Ok. Juan capítulo 6, versículo 16. Dice: al atardecer, los discípulos... Bueno, voy a leer esta versión, no sé si se encuentren con palabras un poco diferentes a la suya. Al atardecer, los discípulos descendieron al mar, entraron en la barca y fueron cruzando el mar hacia Capernaum. Y había oscurecido y Jesús no había ido con ellos. Y el mar se encrespó por un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto es como 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca y enseguida llegaron a donde él iba. Yo quiero que usted señale allí donde leímos una frase muy importante, y es la frase: no temáis. No temáis. ¿Sabía usted? Y si no lo sabía, le voy a regalar este dato, porque yo tampoco lo sabía, en una ocasión me lo dijeron, que en la Biblia aparece 365 veces el término no temáis.
365 veces. Es decir, una vez por cada día del año. Es decir, que una vez por cada día del año, Dios nos está diciendo a usted y a mí, no temáis. Y en una ocasión fui a una capacitación y ahí fue donde lo aprendí, y una persona vendía esta cajita y decía 365 veces no temáis. Y yo las adquirí y están aquí en esta caja. Y es sorprendente que uno no piensa verdaderamente que Dios todos los días tiene una palabra para decirnos a nosotros, en medio de las tormentas, no temamos. Le voy a leer una. Dice, no tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Esta se encuentra en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. Así que encontramos este término, yo soy, no temáis, ¿verdad? Y quiero que veamos un poco del trasfondo de este texto que acabamos de leer. Y está diciendo que había sido un buen día para Jesús y sus discípulos, ¿sí? Él había estado enseñándoles, pero también había estado realizando el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, ¿sí? Así que los discípulos no solamente estaban llenos de alimento físico, sino que también estaban llenos de ese conocimiento que habían estado adquiriendo con Dios, no solamente lo que habían estado adquiriendo con Dios, sino lo que habían estado aprendiendo y viendo que Él estaba haciendo. Así que podríamos decir que iban cargados de gran confianza, ¿sí? Había sido un estupendo día, también era una noche, digamos, tranquila, hermosa, había posiblemente una leve brisa que les acariciaba allí mientras ellos iniciaron este viaje en la barca, ¿sí? Para cruzar al otro lado del mar, ¿verdad? Entonces dice también el relato que sucedió algo de repente, ¿sí? Y es que el viento empezó a soplar. Entonces, lo que mencionamos ahorita, estamos en un estado de tranquilidad, de confianza, de seguridad, y esa situación en un momento instantáneo puede variar, puede cambiar. El viento comenzó a soplar. Dice que pensemos que este cielo que quizás estaba despejado posiblemente empezó a cubrirse con muchas nubes, ¿verdad? Y a levantarse en el mar, o a levantarse del mar de una manera brusca, de una manera que quizás sacudía la barca y que quizás ese agua trataba de cubrir o de llenar la barca. Y pensemos cómo eran los rostros, quizás, de los discípulos que iban en ese momento en la barca, ¿verdad? Cómo pasaron de este estado de tranquilidad a un estado de desesperación, ¿verdad? Y quizás, aunque ellos eran unos marineros experimentados, porque estamos hablando de discípulos que tenían experiencia en el mar, ¿verdad? Con esto de la pesca, aún estaban allí con sus esfuerzos, agarrados de sus remos, tratando de controlar la barca que bruscamente era llevada por la fuerza del mar y del viento, ¿verdad? Y también pensar que, con lo que dice el texto, que ya habían avanzado, estaban lejos de la orilla, como para pensar, bajémonos de acá y podemos llegar nadando a la orilla, porque si no hacemos algo al respecto, lo más seguro es que nosotros vamos a naufragar. Y surge una pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no había venido con ellos? ¿Por qué Jesús los había olvidado? Y dice también el relato que de repente lo ven caminando sobre las aguas, pero dice el texto que el hecho de que Jesús viniera no es que les causó alegría, sino que antes sintieron ¿qué? Miedo, más temor, ¿verdad? Incluso se preguntaron, ¿y quién es? ¿Qué pensaron que era? Un fantasma, ¿cierto? Y finalmente le reconocen a Jesús caminando sobre las aguas, y Él les habla y le dice, no temáis, ¿cierto?
En el Evangelio de Mateo, porque este relato aparece en los diferentes evangelios, en el Evangelio de Mateo, él les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo. Y después dice que ellos le recibieron, escuche bien, ellos le recibieron en el barco, y cuando ellos le recibieron en el barco, inmediatamente se encontraron a la orilla. Inmediatamente se encontraron a la orilla. Así que, después de escuchar este texto y darles como un contexto y un panorama de lo que estaba sucediendo, yo quiero esta mañana que veamos 6 principios sobre los que usted puede decir cuando está en medio de la tormenta, de las tormentas de la vida que usted y yo podemos tener, y que pueden llegar en un momento que no lo esperamos. Y quizás en ese momento nos vamos a preguntar: ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? Ok, vamos al primer principio. Y el primer principio dice: estoy gobernado por su providencia. Estoy gobernado por su providencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que sucedió a aquellas personas en aquel día no fue ninguna coincidencia. Escuche bien, no fue ninguna coincidencia, ¿sí? Tampoco fue un error, y tampoco era algo que debía haberse evitado, ¿sí? Esta tormenta, sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Estoy gobernado por su providencia. Voy a decirle algo. Si Jesucristo puede caminar sobre el agua, Jesucristo ciertamente puede pronosticar y puede proveer el tiempo, y esto que estaba sucediendo allí no era coincidencial, ¿verdad? Yo quiero que miren nuevamente, o miren mejor en el otro texto, en Mateo 14:22, que es el otro evangelio donde nos habla del relato. Mateo 14:22. Si alguien lo tiene, quiere ayudarme con la lectura, le agradezco. ¿Lo tienen? ¿Lo pueden leer, por favor? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ok, muchas gracias. ¿Quién puso a los discípulos en la barca y los hizo entrar en ella? Jesús, ¿verdad? Jesús mismo. Su providencia. Él los puso allí, en esa barca. Él los puso y les dio ese destino al cual ellos tenían que ir. Volví y digo, no era inevitable, no era algo coincidencial. Es algo que estaba dentro del querer y el propósito del Señor. Así que podemos decir lo siguiente: puede ser que Dios ha diseñado su tormenta. Porque usted puede pensar: ¿cuál es mi tormenta? La que estoy llevando o viviendo en este momento. Y esa puede ser que la ha diseñado el Señor. Y déjeme decirle aún más: si Dios no ha diseñado su tormenta, Él sí la permite, Él la está permitiendo, porque Dios sencillamente está en control de todas las cosas. Quiero que miremos el Salmo 107, versículo 24 y 25. Salmo 107, 24 y 25. Pueden mirarlo ahí en la Biblia en su versión. Si Dios no ha diseñado su tormenta, Él bien la permite, porque el Señor está en control de todas las
cosas. Salmo 107, 24 y 25. Esta versión dice: han visto las obras del Señor y sus maravillas en el océano. Él hablaba y desataba la tempestad que encrespa las olas. Él hablaba y desataba la tempestad. ¿Lo ven? Dios es quien controla todo. Dios controla los vientos, Dios controla las olas, ¿sí? Él es quien puede causar las tormentas que nos llegan a nuestras vidas. Hay una teología, hay una mala teología que enseña que si usted y yo estamos en la voluntad de Dios, entonces vamos a navegar en la total tranquilidad, ¿verdad? Como en el suave remanso de la vida, y que quizás no vamos a tener enfermedades, quizás no vamos a tener necesidades, o quizás no vamos a tener dolor o por la pérdida de seres queridos en nuestra familia, en nuestra vida. Y sencillamente esta es la teología de algunas personas o algunos charlatanes, sobre todo, que aparecen por ahí en la televisión y sencillamente dicen: confía en Dios, ¿cierto? Y a esto le adicionan: envíenme una ofrenda generosa, ¿verdad? Y nunca se va a enfermar, todo le va a salir bien. Y esto sencillamente es lo que conocemos como el Evangelio de la prosperidad, ¿cierto? El Evangelio de la prosperidad y el Evangelio de los carros lujosos y quizás de la tranquilidad financiera. Pero esto sencillamente se resume en una palabra: es engaño. Esto es engaño. ¿Por qué? Porque vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades, y lo primero que usted y yo podemos decir en medio de las dificultades es que la providencia de Dios está sobre todo. La providencia de Dios está sobre todo. Es decir, usted y yo somos gobernados por la providencia de Dios. Somos gobernados por el plan maravilloso y perfecto de Dios. Nada escapa y se sale del control de nuestro gran Dios. Así que hoy estamos recordando que Jesús hizo que estos hombres se embarcaran, ¿cierto?, en esa tormenta. Y ellos estaban allí sencillamente debido a la providencia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Es claro para ustedes eso? Ok, muy bien. Así que vamos a ir al segundo principio. Y el segundo principio nos habla que algo que podemos decir cuando estamos en la tormenta es que estoy creciendo por su plan. Escuche bien, estoy creciendo por su plan. ¿Sabía usted que el plan de Dios no es complacernos? Porque muchas veces dentro de mi mentalidad estoy buscando y estoy queriendo es que Dios me complazca. Pero el plan de Dios no es complacer. El plan de Dios es ensanchar. Escuche bien, el plan de Dios es ensanchar. Quiero que leamos el Salmo 4.1. Salmo 4.1. También si alguien lo quiere leer, puede hacerlo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuándo me hace ensanchar el Señor? ¿Cuándo me hace ensanchar el Señor? Cuando estoy en angustia, ¿verdad? Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, porque me gusta que piensen, por eso es de reflexionar, es ¿cuándo, o mejor, cuándo ha crecido más usted? ¿Cuando estaba viviendo momentos de tranquilidad? ¿O cuando ha vivido momentos de grandes tormentas o de tribulaciones?
¿Cuándo ha crecido más? Muy bien. Y en realidad crecemos más cuando está la tormenta en nuestra vida y estamos pasando por el dolor. Pero cuando en medio de esa tormenta y en medio de ese dolor, nosotros estamos aferrados a Cristo y tenemos que clamarle a Él. Entonces ese es el momento en que crecemos más. En la Biblia hay tormentas que corrigen y hay tormentas que perfeccionan. Escucha bien, tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Vamos a mencionar algo. Por ejemplo, recordemos a Jonás. Jonás pasó una noche en un colchón acuático. ¿Sí se acuerdan de la historia? Pasó la noche en un colchón acuático y él estaba en una de esas tormentas correctoras. Jonás estaba en una tormenta correctora. Él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto o el relato? Dice que él huía de Dios y entonces Dios lo envió a esa tormenta. Dios lo envió a esa situación que él estaba viviendo. Pero también dice que hay tormentas que perfeccionan. Tormentas que perfeccionan. Estos discípulos del texto que acabamos de leer no estaban fuera de la voluntad de Dios. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Entonces, usted se preguntará, si estaban en la voluntad de Dios, ¿por qué estaban en esa tormenta? Si estaban en la voluntad de Dios, ¿por qué estaban en esa tormenta? Es decir, se vieron en esa tormenta porque estaban en la voluntad de Dios y fue el mismo Señor, ya lo leímos en Mateo, quien los hizo entrar en la barca. Estaban en esa tormenta debido a que Jesús quería, escuche bien, Jesús quería que ellos crecieran. Jesús quería que ellos crecieran. Voy a compartirle unas palabras, las tengo aquí registradas, que en una ocasión se las escuché decir en una predicación al pastor Adrian Rogers, y él decía un texto, decía: caminé una milla con el placer, charlamos por todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía para decirme. Y sigue diciendo: caminé una milla con el sufrimiento, ni una palabra me dijo, pero las cosas que aprendí del sufrimiento cuando el sufrimiento caminó conmigo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografía que se revela en la oscuridad. ¿Entienden eso? Es decir, a veces pasamos por tormentas y por situaciones tan oscuras, pero no podemos ver realmente lo que Dios nos quiere mostrar si no pasamos por ellas. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando usted y yo aprendemos a confiar en el Señor. Y algo más, hemos leído por ejemplo acerca de los israelitas cuando iban hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, ¿verdad? Y dice que en la tierra de Canaán habían unos gigantes, hijos de Anak, que además estaban poseídos por demonios. Y cuando los espías que fueron a aquel lugar a explorar la tierra, al regresar, ellos dijeron que ellos no podían entrar a esa tierra, aunque esta tierra era una tierra muy buena, que fluía leche y miel, y higos, y cosechas, y aguas, y todo lo demás, ¿sí? Pero había un inconveniente, y era que había gigantes, y ellos no podían conquistar esa tierra. ¿Recuerdan esa historia? Pero hubo dos espías que dijeron algo diferente. Miramos Números 14:9, si son tan amables. Números 14:9. Y vamos a ver cuál fue esa respuesta, hablando de este punto, el principio número 2, que dice que estoy creciendo por su plan. ¿Tienen números? ¿Tienes? ¿Los puede leer? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los
nuevamente aparece el término, no los temáis. ¿Okay? En otras palabras, ellos dijeron, conquistar esta tierra será tan fácil que será como comer pan. ¿Todos hemos comido pan o no? Okay. Así que él dice, no debemos de tenerle miedo, ¿verdad? Jesús les está diciendo estas cosas, o sea, él les está diciendo literalmente a los discípulos, estas cosas, y nos lo está diciendo a nosotros, estas cosas que parecen un problema serán su propio alimento. Pero nosotros no miramos los problemas como algo que nos puede alimentar, ¿o sí? Usted crece cuando se alimenta de los problemas. Nosotros crecemos cuando nos alimentamos de los problemas. Así que lo que el Señor Jesucristo no buscaba o no está buscando era discípulos debiluchos. Él quería que ellos crecieran y Él permitió que estuvieran en esta tormenta para ensancharlos. Y es el tiempo de que usted y yo reflexionemos. Esas tormentas que Dios ha permitido o está permitiendo o permitirá en su vida. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y el propósito del Señor es que crezcamos a través de ellas, que nos alimentemos a través de ellas y que seamos espiritualmente fortalecidos a través de esas tormentas. Así que esto nos ayuda para pensar que el Señor nos da paz en nuestro corazón en medio de la tormenta. ¿Ok? Así que usted podrá decir, eso suena bien, ¿verdad? Porque hemos mencionado que estoy gobernado por su providencia, ¿verdad? Cuando estoy en la tormenta. Que Él gobierna sobre todo. Que estoy creciendo por su plan. Y que es la tormenta, vamos a crecer y ser más y más y más como el Señor, ¿sí? Pero usted dirá, yo no poseo eso, ¿verdad? Esa facilidad y esa capacidad de poder confiar en el Señor, entender que es un propósito. Entonces, y es cierto, muchas veces no lo poseemos, pero por eso vamos a ver el tercer principio, ¿ok? El tercer principio nos dice que cuando estoy en la tormenta, yo puedo decir que estoy favorecido por sus oraciones. Estoy favorecido por sus oraciones. Mencionamos que ya había oscurecido y que Jesús no había venido. E hicimos una pregunta, ¿por qué Jesús no estaba ahí? ¿Por qué Jesús no había venido? ¿Tiene usted una respuesta para esa pregunta? ¿Por qué Jesús no había venido? Estamos callados en la mañana de hoy. ¿Por qué Jesús no había venido? ¿Qué otra cosa hacía Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, vamos a Mateo 14:23 para tener la respuesta. ¿Qué hacía Jesús? Mateo 14:23. ¿Lo tiene alguien? ¿Ok? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ok. Y ya la barca. Yo creo que está bien, hermano. Creo que tenemos lo que necesitamos o tenemos la respuesta para la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, ¿verdad? Así que escuche, no piense usted que sencillamente Jesús le desampara. No solamente porque no puede verlo físicamente en medio de la tormenta. Él quizás no está ahí con nosotros en forma corporal. Pero lo que sí es que Él está muy consciente de usted y de mí. Él estaba orando. Él estaba orando. Y es más, en Marcos 6:47 dice que viéndolos remar con gran fatiga. ¿Qué quiere decir?
cuando él está ya orando y ellos están en medio del mar, luchando con esta tormenta, él estaba orando y él estaba viendo lo que ellos estaban viviendo y la situación en la que estaban pasando, ¿verdad? Porque dice que viéndolo remar con gran fatiga, él observaba. ¿Sabía usted que Dios observa? Y que Él sabe cada una de sus situaciones, de nuestras situaciones. Lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, lo que usted y yo estamos viviendo. Él los observaba. Él sabe dónde estamos y Él sabe cómo estamos. Él está al tanto de todas y cada una y las más mínimas dificultades que usted y yo podamos tener o vivir. Pero surge otra pregunta: ¿por qué estaba tan lejos? O sea, ¿por qué estaba en la orilla? Él estaba en la orilla porque estaba orando. Él estaba en la orilla porque estaba orando. Y Él está en la orilla cuando estamos en la tormenta porque estaba orando por nosotros. Se apartó al monte a orar y Jesús sencillamente veía a través de la oscuridad. Y Él, o mejor, aunque ellos en medio de esa oscuridad no podían verle, Él sí los veía. Y conocía y veía su situación y su gran fatiga. Ahora, es bueno que nosotros, cuando estamos tratando este tema, conozcamos algo. Y es que usted y yo estamos en la lista de oración de Jesús. Usted y yo estamos en la lista de oración de Jesús. Y hay algo bien consolador, yo no sé si a usted le ha pasado, que en algún momento alguien le diga a usted: mira, hermana, he estado o estoy orando por ti. Eso es algo muy consolador, ¿cierto? Que en medio de tanta humanidad que hay en el mundo, alguien te diga: estoy orando por ti, ¿cierto? Que me llamó la atención cuando Carlos lo mencionó ahorita, que estamos orando y llega a nuestra mente una persona, inmediatamente damos lugar. Y si le decimos estamos o estoy orando por ti. Pero también sabía usted que dentro de los muchos millones de personas que hay en el mundo, puede haber que haya alguien que nadie ora por él y que ha orado por él. También es una situación bien triste. Pero lo que sí es que nosotros podemos estar seguros es que usted y yo estamos en la lista de oración de Jesús. Y si está en la lista de oración de otro, amén, amén, ¿verdad? Muy bien, así que este tercer principio me dice que estoy favorecido por sus oraciones. El Señor Jesús nos conoce por nuestro nombre y la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. Quiero que mire Hebreos, sencillamente este texto, para que miremos que es la misma palabra que nos lo menciona, y en Hebreos 7:25 dice que el Señor vive para interceder por nosotros. Por eso quiero también mencionarle que el trabajo terminado de Jesús fue el Calvario, pero el trabajo no terminado de Jesús es su ministerio de oración. ¿Qué dice el texto? Por lo cual fue también salvado efectivamente a los que Él se acerca a Dios, viviendo siempre para ellos. Ok, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Es el ministerio no terminado de Jesús. Él está siempre intercediendo por sus hijos, ¿verdad? Por su iglesia. Si me regala la siguiente diapositiva, Andrés, dice que hay algo para recordar, y es que la paz no es la sustracción de los problemas de la vida.
La paz es la suma de poder enfrentar esos problemas dependiendo siempre del Señor. Eso es la paz de Dios. Porque muchas veces cuando usted y yo estamos en el problema, ¿qué hacemos? Miramos ese problema y nos sumimos en el dolor. Pero como estamos ahí, entonces vemos un problema tan grande y un dolor que nos embarga y nos cobija, que no nos permite mirar aquel que es más grande que el problema y que además conoce nuestro dolor. Trabajamos con un grupo de padres y niños el año pasado, una campaña, yo se lo mencioné en alguna ocasión acá, que es titulada ¿A ti también te duele lo que a mí me duele? Era el título, o es el título de esta campaña. Y para contarles un poquito, no me puedo alargar mucho, es sencillamente cómo Dios conoce el dolor. Y si hay alguien que puede conocer su dolor, es el Señor, porque Él pasó por el dolor. Y si hay alguien que puede entender nuestro dolor, es el Señor. Ok, así que estoy gobernado por su providencia, estoy creciendo de acuerdo a su plan y soy bendecido por sus oraciones. Ese reloj que ahora tengo. Dios mío. Ok, vamos al cuarto. Dice que estoy animado por su presencia. Si me regala la próxima, Andrés, por favor. Estoy animado por su presencia. En Juan 6:20, hay un término muy especial, nuevamente. Estoy animado por su presencia. Ok, gracias. 6:20, ¿qué dice, por favor? Mas él nos dijo, yo soy, no temáis. Ok, muy bien. Uno podría imaginar, ya lo habíamos mencionado, los discípulos en esa lucha con sus sudores en sus frentes, ¿verdad? Reflejando el temor y fatigado, remando y luchando, ¿verdad? Pero dice o cuenta la historia que ellos estuvieron en esta tormenta durante varias agonizantes horas. Y dice que se encontraban en la hora más oscura de la noche. Porque dice que Jesús llegó a ellos como a la cuarta vigilia de la noche. Generalmente la noche está repartida o dividida en 4 vigilias, ¿sí? Y ellos llegaron a la cuarta, que es como de las 3 de la mañana hacia adelante. Así que durante largas agonizantes horas, pues ellos estaban ahí y ellos parecían que, o mejor, para ellos parecía que Jesús se había olvidado de ellos. Pero miren, aquí Jesús, ya lo dijimos, no se olvida de ellos. Fueron ellos quienes se olvidaron de Jesús. ¿Por qué podemos pensar eso? Porque ellos venían de presenciar lo que el Señor había hecho. Había multiplicado estos alimentos, había alimentado a estas personas y les había dicho a los discípulos que recogieran ¿cuántas cestas? 2, ¿cierto? De lo que quedó. Una por cada uno de ellos. Así que ellos se subieron a la barca y tenían ahí lo que habían recogido, una cesta por cada uno de ellos. Y si habían acabado de ver lo que el Señor había hecho, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de lo que el Señor había hecho hace unas pocas horas? Y por eso estaban sumidos en esta situación. ¿No nos puede pasar a nosotros lo mismo? ¿Verdad? Cuando estamos pasando tormentas en la vida, ¿cuántas veces nosotros hemos presenciado el obrar de Dios? Hemos visto la mano de Dios obrando, hemos sido testigos de milagros del Señor y aún en cosas y tormentas de la vida dudamos, ¿verdad? Y sentimos temor. ¿Okay? Pero dice que el Señor, aún que pasó esta noche, Él esperó. ¿Por qué esperó? Es otra pregunta. Él estaba ya orando, ya dijimos, pero estaba viendo lo que pasaba. Pero no vino inmediatamente. Él esperó. ¿Por qué esperó? Ok. Su espera, su retraso antes de llegar a ellos, podemos decir que fue estratégica. Porque eso nos pone a pensar a nosotros también cuando estamos en situación y yo quiero que Dios me responda inmediatamente. Pero Dios no lo hace. Yo tengo que seguir
en la tormenta. Quiero que mire un versículo de Isaías 30:18, porque este versículo es muy especial y nos da a nosotros una gran fortaleza y confianza para saber por qué el Señor espera. Isaías 30:18. ¿Quién lo tiene, por favor? Por tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por tanto se ha exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén. ¿O no dicen amén? Dice, por tanto Jehová espera, ¿para qué? Dos cosas, muy bien. Tener piedad de nosotros. Y segundo, ser exaltado. Para eso el Señor espera. ¿Sí? Él no espera para ser cruel con usted y conmigo. Él espera para tener piedad de nosotros. Él lo hace. Y lo hace para su gloria. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Entonces, Él dice, bienaventurados todos los que confían en mí. Dios espera. Y usted necesita esperar. ¿Y usted sabe lo que Dios espera? Dios espera que usted espere en Él. Dios espera que usted espere en Él. Y hay un relato acá que no lo voy a tomar en este momento porque el tiempo no me lo da, que usted lo va a leer en su casa, y es el relato de Lázaro, María y Marta. Y se lo dejo ahí para que usted lo vea. Y va a ver ese relato tan bonito de cómo llaman al Señor Jesús porque aquel amigo a quien amaba estaba enfermo. Y hay puntos significativos que dicen que el Señor recibió la noticia y Él esperó 2 días. ¿Y qué haría usted si le llaman en este momento y le dicen que alguien de su familia, quien usted ama, está enfermo? Seguro, ¿cierto? Dejas así ya ahí y sale. Y posiblemente hasta la cartera, qué sé yo, haya tirado. ¿Verdad? Pero si usted se queda tranquilo o tranquila, reposando ahí, ¿qué pueden pensar los demás? Qué cruel, la hermana. Le dijeron la noticia y como que ni se inmutó, ¿cierto? Ni se inmutó. ¿No podrían haber pensado así de Jesús? Eso era Jesús. Mire, le cuento este pedacito, hermana Cecilia. El Señor Jesús, que tiene el control de todo, podía pensar que para María y Marta esta espera del Señor no fue significativa, pero para Jesús lo fue, y mucho. Ok, dice que cuando Jesús llegó habían pasado 4 días. Ahora yo le digo, ¿Jesús había podido llegar, venirse inmediatamente y sanar a Lázaro? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Verdad? Si Jesús lo hubiese hecho, posiblemente la gente hubiese dicho, él de todas maneras iba a sanar. O verdaderamente sí estaba enfermo y verdaderamente él sí lo sanó. Pero fue necesario que el Señor esperase para que verdaderamente vieran la obra y la mano de Él en la resurrección de Lázaro. Nos damos cuenta por qué el Señor espera. Porque verdaderamente Él espera, ¿verdad? Y tiene propósitos. Ok, siempre se las conté, pero véanla toda. Así que Dios tiene el control. Y como el tiempo no me da, vamos al número 5 para relatarlo pronto. Y dice que el principio número 5, estoy protegido por su poder. Estoy protegido por su poder. La voluntad de Dios nunca, esta frase me encanta, no sé si está ahí. ¿No ha pasado la siguiente? El ingeniero técnico. Ok. Dice, la voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no puede mantener. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no puede mantener. Y eso es verdadero. Así que
Jesús no dejó a sus discípulos en el desastre. Él fue a ellos en su tiempo, no en el tiempo de ellos. Él fue allá, ¿verdad? Y hay algo que menciona, y es el término cuando Él llega y le dice, yo soy, no temáis. Y ese término yo soy, ¿qué significa? Cuando Él dice, yo soy, ¿verdad? Yo soy el gran yo soy. Yo soy el eterno. Yo soy el autosuficiente. Yo soy el todopoderoso. ¿Sí? Yo soy el que soy, ¿verdad? Así que cuando estamos en medio de la tormenta, podemos decir que estamos protegidos por su poder. Miren, nunca hubo un tiempo cuando Jesús no fue. Nunca habrá un tiempo cuando Jesús no sea. Él ha sido y Él es. Él es el gran yo soy. Y algo más es que el término o la frase yo soy es una frase no terminada, porque dice yo soy. ¿Yo soy qué? Entonces hay un espacio vacío. ¿Cuál es el punto? Llenar el espacio vacío. ¿Qué es Jesús para nosotros? Es el gran yo soy. ¿Sí? Y en los evangelios vemos repetitivamente yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Cierto? Y el Señor dice, yo soy el camino. ¿Está alguien extraviado? ¿Está alguien perdido? Yo soy el camino. ¿Está alguien equivocado de su rumbo de vida? Él le dice, yo soy la puerta. ¿Está alguien padeciendo hambre? Yo soy el pan de vida. ¿Está alguien tropezando en la oscuridad? El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Llena el espacio vacío. Yo soy. ¿Ok? Vamos al principio número 6, porque aquí nos tocó correr hoy, Andrés, para terminar. Y el principio número 6 dice, estoy siendo guiado por su propósito. Estoy siendo guiado por su propósito. Ya lo he mencionado, en el versículo 21 dice que ellos con gusto le recibieron en la barca, ¿cierto? La cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y este es un punto bien especial, porque después de ellos pasar por esta tormenta, de luchar, ¿verdad? Y de presentar al Señor y decir no temáis, y apenas lo reciben, inmediatamente están a la orilla. Cero tormenta, ¿cierto? Y aquí hay algo, es que Jesús les había prometido que iban al otro lado, pero en ningún momento les dijo que el cruce por el mar iba a ser bien, pero les cumplió lo que les prometió, y fue llevarlos al otro lado, ¿verdad? Así que el destino está determinado y el tiempo está determinado por el Señor. Él, escuche bien, Él nos llevará a la orilla. Independientemente de las tormentas de la vida, el Señor nos llevará a la orilla. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, el Señor vendrá y llevará a su iglesia. Y esa tormenta, fuera cual fuera la que usted está viviendo o ha vivido, pasará. Y inmediatamente estaremos en la eternidad con el Señor. Amén. Así que, si me regala la última diapositiva, ok. Dice lo siguiente: ¿ha recibido usted al Señor Jesucristo? ¿Ha confiado en Él? Y la invitación es a descansar en Él, porque Él le dará paz en su corazón en medio de la tormenta. Y Él la conoce. Él sabe cuál es la suya, cuál es la mía. Pero nos invita a confiar y a descansar en Él. Vamos ahora. Señor Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, hoy te damos gracias, porque nos confortas con tu palabra cuando nos enseñas y nos recuerdas que estás en control absoluto de todas las cosas, que nada escapa a tu voluntad, que eres conocedor de nuestra vida, de principio a fin, y que aún las tormentas que muchas veces vivimos, enfrentamos o enfrentaremos, tú las pones ahí,
Y si bien las permites con un propósito, solo ayúdanos, Dios, sencillamente a saber qué decir y qué hacer en medio de ellas. Y al saber qué decir y qué hacer, Señor, tú nos vas a dar paz en medio de la tormenta. Hoy confiamos en que tú lo haces, porque así, Señor, tú no lo dices. Por eso, Señor, nos alegramos y nos gozamos en ti y descansamos en tu buena y santa voluntad. Gracias, Dios. Amén. El Señor les bendiga.